Gracias por seguirnos en nuestro canal. Te invitamos a suscribirte, a tocar la campanita, darle like y hacer tu comentario. El Señor esté con vosotros. Del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. En aquel tiempo sucedió que habiendo ido en sábado a casa de uno de los jefes de los fariseos para comer, ellos le estaban observando. Había allí delante de él un hombre hidrópico. Entonces preguntó a los legistas y a los fariseos: ¿es lícito curar en sábado o no? Pero ellos se callaron. Entonces le tomó, le curó y le despidió. Y a ellos les dijo: ¿a quién de vosotros se cae un hijo en un pozo en día del sábado y no lo saca al momento? Y no pudieron replicar a esto. Palabra del Señor. Pues bien, aquí estamos en uno de estos pasajes que a mí me encantan porque Jesucristo, con el amor que nos tiene a todos, ¿no?, nos educa. Y también a los fariseos los quería educar para que salieran de esa religiosidad que no les ayudaba mucho ni a ellos ni a los demás. Ustedes siempre, se los he dicho en algunas oportunidades, lo repito por las dudas, los fariseos habían hecho, ¿no?, habían dos castas religiosas, los fariseos y los saduceos. Los saduceos no creían en la resurrección, los fariseos sí. Y los fariseos eran los que estaban, digamos, en ese momento al mando, por así decir, eran los que llevaban toda la liturgia y todo. Y resulta que ellos habían desglosado los 10 mandamientos, según ellos, de Dios, los habían desglosado como en 600 y tantas leyes que había que cumplir para salvarse. Y dentro de esas leyes que ellos habían dicho, como en el sexto día, en el séptimo día el Señor descansó, ellos entonces el séptimo día, que es el sábado, ellos no podían hacer absolutamente nada. Y eran condenados y sancionados los que no cumplían la norma de no hacer nada. Hasta el día de hoy. Tú vas a Israel, por ejemplo, en el Shabbat, y resulta que los ascensores están, hay uno para los goyim, que son los paganos que van de visita, que ese sí tú puedes apretar el botoncito y te lleva exactamente al piso que tú quieras. Pero los otros ascensores están todos automáticos que paran en todos los pisos, cosa que así los judíos no tengan que hacer el trabajo de apretar el botoncito, no sea cosa que se pasen de la norma. Hay una película muy divertida, creo que era de Mel Brooks, que hablaba de un de un cowboy que va con un judío, y resulta que el judío estaba todo complicado porque tenía que caminar más de los pasos adecuados en ese día, y estaba de lo más complicado, ¿no?, porque pueden caminar cierta cantidad de pasos, pueden hacer ciertas cosas. Bueno, resulta que acá estamos ante un caso en donde ya Jesús había tenido otro encontrón, ¿no?, al sanar también a un enfermo un día sábado, ¿no?, y que lo habían recriminado que por qué hacía esas cosas en sábado, ¿no? Sus discípulos habían sacado espigas de trigo caminando en sábado y las habían comido, las habían pelado, en fin. O sea, toda una cosa de moralismos y normativas que lo único que hacen es maniatarte y te hacen perder la libertad, y sobre todo impide que el espíritu trabaje. Entonces, esta palabra, cuando él cura a este hombre que está enfermo en sábado, ¿no?, como los otros ya sabía lo que estaba murmurando, le dice: si un hijo de ustedes se cae en un pozo en sábado, ¿no lo sacan? Y ahí se tuvieron que quedar calladitos, porque claro, antes les había dicho: si tu burro se cae, en fin, esto nos tiene que ayudar a nosotros para mirar cómo vivimos nuestra fe, porque somos buenazos para criticar. Yo durante todo el tiempo previo al plebiscito y todo esto, yo estuve hablando muy claro para que la gente tome conciencia, sobre todo los que participan en la Eucaristía, y se den cuenta que no podíamos votar en contra de algo que iba contra la natural voluntad de Dios. Hay ciertas normas
¿no? Que son de derecho natural por el hecho de ser humanos. Un hombre y una mujer se casan. Esa es una ley natural para la reproducción, para la convivencia, para la mutua entrega, para la complementación. No es lo mismo dos mujeres juntas ni dos hombres juntos. Eso es antinatural. Por mucho que queramos hacer leyes y hablemos de, ¿cómo se llama esto? La inclusión y todas estas palabras raras, que es semántica pura pero perversa, ¿no? Pero ya los hechos consumados están consumados. Lo que sigue ahora es nuestra conversión para prepararnos para los tiempos que vienen. Son tiempos difíciles, no solo para Chile, son tiempos difíciles para el mundo entero, porque está clarísimo que acá están trabajando poderes superiores incluso a nuestros gobernantes. Los manejan como a títeres. Acá no es un problema del señor Piñera, no es un problema del Evo Morales, no es un problema ni siquiera del señor Maduro, no es un problema. Son títeres que están manejados por poderes superiores que tienen que ver mucho con la economía, ¿no? Las deudas externas y todo eso, el Banco Mundial, y más allá, más arriba todavía y más oscuro todavía. Pues bien, nosotros ahora lo que tenemos que hacer es empezar a ver nuestro interior, dejar de juzgar y empezar a prepararnos, porque tenemos que vivir conforme a la voluntad de Dios. San Pablo, por ejemplo, cuando le está hablando a los de Filipo, le está diciendo que dan gracias a Dios por cómo tomaron el Evangelio. Los filipenses se creyeron la palabra, muy distinto a los de Galacia, por ejemplo, que los de Galacia fueron rápidamente influenciados por todas estas paganismo, doctrinas exóticas y todo, que es un poco lo que nos pasa a nosotros también, ¿no? A mí me impresiona la cantidad de hermanos que, habiendo sido bautizados, habiendo nacido a la fe como hijos de Dios en la Iglesia Católica, hoy andan, no digo en las iglesias cristianas que creen en el Dios trinitario, como los anglicanos, como los pentecostales, porque esos de alguna manera igual creen en el mismo Dios, ¿no? Pero a mí me extraña que muchos andan metidos en sectas como los mormones, como los testigos de Jehová, como la Gran Confraternidad Universal, y bueno, 20.000 cosas que son rarísimas. La iglesia wesleyana, por ejemplo, ¿no? O la raeliana, que son unas patrañas del porte de un buque. Hay uno en Talca creo que hay una iglesia que es una iglesia que tiene forma de un cohete porque van a ser arrebatados por el Señor, ¿no? Entonces esa iglesia va a subir a los cielos. Hay unas cosas, hay unas locuras así, ¿no? Lo mismo que el humanismo, ¿cómo se llama? El cristianismo científico, esta secta donde están metidos tantos actores de Hollywood y todo. Bueno, pues bien, a mí me impresiona, pero no hay que escandalizarse mucho, porque la culpa es nuestra. Nosotros nos hemos dormido en los laureles. Cuando hablo de nosotros digo los pastores. Nos hemos dormido en los laureles y no hemos sabido educar a nuestros hijos, a nuestros fieles, no hemos sabido cuidar a nuestras ovejas y nos hemos quedado empantanados en todas estas normativas fariseicas que no sirven para nada, que son puros moralismos. Tienes que, debes que, hay que comprometerse con, esos son puros moralistas. Si tú no tienes fe, no te puedes comprometer a nada. Porque si no crees, ¿cómo te vas a comprometer en lo que no crees? ¿Y cómo vas a creer si nadie te educa? ¿Y cómo te van a educar si ni siquiera los que deberían hacerlo se preparan ni saben lo que están haciendo? Por eso, desde el Concilio Vaticano II, que los papas han estado detrás de una nueva evangelización a toda su iglesia. Y claro, por supuesto, el mundo, que siempre está penetrando a la iglesia porque quiere destruirla, se inventaron nuevas evangelizaciones y es así como surgen la ideología de la liberación, la ideología latinoamericana. No la llamo teología porque no es teología, porque es un desconocimiento de Dios, es una antiteología, ¿no? Y transforman al Dios casi en un ente que tiene que estar al servicio nuestro, ¿no? Y nosotros somos los que hacemos la cosa, y no es así. Nosotros somos los que tenemos que estar al servicio de Dios. Pero para estar al servicio de Dios, tú no te vas a poner a trabajar para una persona que no conoces y que ni siquiera sabes qué aires le corren, ¿no?
Pues para entrar al servicio de Dios y para estar en el servicio de Dios, primero tienes que conocerlo. Tú sabes que es tu Padre, te lo han dicho, pero no lo conoces. Entonces lo primero que tienes que hacer es dejarte educar para conocer a tu Padre. Y esa educación te la va a dar el Espíritu Santo que recibiste en el bautismo, pero tienes que abrirte a la acción del Espíritu Santo. ¿Y cómo hacerlo? Así como para poder entender un computador, tienes que hacer un pequeño curso para saber hasta por lo menos conocer los signos de lo que significa el signo de encendido y el signo de tabulación, etcétera. Como tienes que aprender esas cosas, asimismo tienes que aprender cómo abrirle las puertas a Cristo en el Espíritu dentro de ti para que Él actúe. Y eso te lo enseña la Iglesia a través del catecumenado. Hay otras opciones. Hay muchas realidades hoy en la Iglesia postconciliares que son las que le están dando vida a la Iglesia, ¿no? Sodalicio de Vida Cristiana, focolares, carismáticos, cursillos de cristiandad, comunión y liberación, etc. Hay muchas, Schoenstatt, ¿no? Aunque Schoenstatt es bastante preconciliar, pero de todas maneras se ha ido actualizando, ¿no? Pero la más básica de todas esas instrucciones, porque muchas de ellas son espiritualidades de vida, pero lo más básico es el catecumenado, que son las catequesis pre-bautismales que se daban antiguamente a los que querían seguir a Jesucristo. Solamente que están ahora sistematizadas con ciertas diferencias porque ya estamos bautizados. El catecúmeno antiguamente no podía ir a misa, escuchaba solamente la palabra y después tenía que salir, ¿no? No podía rezar el credo, no podía rezar el Padre Nuestro porque todavía no tenían ese conocimiento de Dios. Nosotros, en cambio, en el catecumenado actual, vamos a misa, rezamos el credo, pero ¿cuántas veces tú dices, creo en Dios Padre? ¿Crees realmente en Dios Padre? Todopoderoso. ¿No te has preguntado nunca por qué pasan estas cosas medio escandalizado de que por qué pasan estas cosas si acaso Dios existe o no? Plantéatelo, porque es importante que ahora nos empecemos a plantear realmente cuál es la medida de nuestra fe. Si estamos como los Gálatas, engañados con 20.000 teorías extrañas, o si estamos como los de Filipos, que se creyeron realmente el Evangelio y por creer el Evangelio empezaron a vivir de tal forma, movidos por el Espíritu Santo, que eran asombro para los que los rodeaban y eran foco de conversión para aquellos que andaban medios perdidos. Que eso es lo que necesita hoy el mundo. ¿Cómo se van a salvar nuestros jóvenes cuando les venga la decepción de ver que la famosa esta cosa asamblea constituyente no les va a solucionar los problemas y que el cambio de la constitución no era la solución de los problemas, que van a seguir siendo engañados igual por todos los que siempre los han engañado? ¿Cómo vas a hablarles tú a ellos para ayudarlos a que salgan de ese escándalo y de esa decepción? Convirtiéndote tú primero. A mí me sucedió eso. Cuando yo, el 78, de vuelta de Chile, después de que venía con harto juicio por el golpe militar, yo también me creí todo ese cuento del golpe militar y toda la cosa. Cuando llegué acá me encuentro con un país totalmente distinto al país caótico que yo había dejado el año 72, ¿no? Con el señor Allende, pero de todas maneras a mí me costaba mucho aceptar la realidad que había. Yo vine el año 76, acá había toque de queda, bueno, todo lo que ya saben los viejos, los jóvenes no tienen idea de eso. Creen que el paraíso de Allende fue maravilloso y que el tirano Pinochet lo destruyó, y es todo lo contrario. Pues bien, ¿cómo fue que yo pude encontrarme con Jesucristo? Porque me tocó conocer a unas personas, mis catequistas, ¿no? Que Ita Eguiguren, una de ellas que ha partido de vuelta a la casa del padre hace un par de días, ¿no? Alberto Armstrong, Raquel McKenney, y era, bueno, una Cosmeli,
Luz Cosmeli, que fueron mis catequistas. A mí me impresionó la forma cómo vivían, porque no era solo lo que decían, era lo que yo veía, cómo vivían, como una persona de clase alta, con mucho dinero, ¿no?, podía haberse desprendido de eso para dárselo a los pobres y vivir como una persona, como si no tuviera nada. Y sin embargo, era dueño de un colegio extraordinario, el Francisco de Asís, ¿no? Como personas que se suponía que podían estar viviendo en jauja, ¿no?, sin preocuparse de nada, dejaban sus casas y podían estar hasta las 11, 12 de la noche y no eran jóvenes, ¿no?, educándonos, enseñándonos, catequizándonos, hablándonos, ¿no?, poniendo a Dios primero. Eso fue lo que a mí me convirtió. No tanto lo que ellos me dijeron, que también, por supuesto, me ayudó, porque yo veía que lo que me decían y lo que hacían era en total consonancia. No era como los fariseos, que dicen pero no hacen. Estos decían y hacían. Y eso fue lo que me hizo creer que Dios existía. Porque que una persona, como eran ellos, pudiesen vivir en esa humildad y en esa sencillez, tiene que existir Dios, porque si no, no es posible. En las fuerzas de uno no está. Tienes que conocer a alguien que sabes que te sostiene. Por eso yo hoy los invito, hermanos, a que empecemos a pensar seriamente cómo es nuestra vida de fe. Y si es necesario, pues busquemos las parroquias en donde hay catecumenado. En Santiago hay muchas, en Chile no hay tantas como en otros países, pero en todas las ciudades por lo menos hay una parroquia que tiene el catecumenado. Busquémosla y participemos, dejémonos educar en la fe. Ahora cuando termine la pandemia se van a volver a empezar las catequesis porque es así, no pueden ser vía Zoom. Pero busquemos, preparémonos en la fe. Tenemos 2 años de plazo aproximadamente, aunque yo creo que va a ser más rápido el cambio. No van a ser 2 años. Yo creo que van a empezar a querer destruir el Congreso. Bueno, ya el señor Ominami ya lo empezó a decir. Mucho antes, vamos a entrar en un caos, ¿no?, que este veranito de San Juan, que estamos viviendo una aparente calma, en realidad es que está empezando a prepararse el caldo que va a hervir fuertemente. Y nosotros somos los llamados a decirle a los hermanos que estén sufriendo y que estén decepcionados: ánimo, Dios existe, Dios te ama, Dios tiene el poder, confía en Dios. Pero primero tenemos que confiar nosotros. Bueno, el que tenga oídos para oír, que oiga. Gracias por seguirnos en nuestro canal. Te invitamos a suscribirte, a tocar la campanita, darle like y hacer tu comentario.